Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Géminis, a tu lectura semanal. Vamos a ver cómo están las energías, Géminis. Comenzamos con el trabajo y como siempre en lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Géminis y el trabajo, los que sí estáis trabajando, Géminis, mira, posiblemente haya cambios dentro del lugar que tú estás trabajando, pero eso no significa, Géminis, que vaya a haber cambios para ti, que sean cambios para ti, ¿bien? Entonces, el hecho de que el lugar donde tú trabajas cambie de jefe, no va a haber un cambio para ti, Géminis. Los Géminis que no estáis trabajando, las cartas que los que estéis esperando noticias de trabajo, dice, vais a tener noticias, pero claro, cuando llega esa noticia de trabajo, Géminis, yo te veo como que tú ya estás a punto de realizar un cambio en tu vida, que tiene que ver con ir a otro lugar donde tú sabes que tienes más posibilidades. Entonces tú ahí decidirás. Géminis, que tenéis un negocio. Estáis un poquito como queriendo tomar una decisión, pero no sabéis muy bien, Géminis, como que estáis esperando noticias de algo para poder tomar esa decisión concreta, ¿no? Entonces, las noticias que tú estés esperando, Géminis, para tomar esa decisión, aquí dicen las cartas que tú la vas a tener, ¿vale? O sea, existen esas noticias, existen cambios. Yo te diría para muchos de vosotros, no todos, para muchos de vosotros que te plantees un cambio de lugar relacionado con tu negocio. Dice, porque tendrás más posibilidades, ¿vale? Y esto ya cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Géminis, con tu economía. Por cierto, Géminis, ¿quieres una lectura gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Géminis, que en tu economía, te iba a decir que si estás trabajando. Géminis, respecto a tu economía, ahora mismo tú puedes estar sufriendo como un estancamiento, ¿no? Como que sientes que en tu economía nada fluye, ¿bien? Pero aquí, lo que dicen las cartas, Géminis, tienes que dar tiempo al tiempo, va a haber un movimiento respecto a tu economía, bien, y sobre todo a lo largo del mes de noviembre salen muchos movimientos, salen cambios a nivel económico. Yo no te puedo decir, Géminis, que vaya a entrar una gran cantidad de dinero, pero sí es cierto que salen oportunidades de generar dinero. Los Géminis que estéis pensando en hacer algo, con una vivienda, algo por el estilo, aquí dicen las cartas, Géminis, dice, tendrás la oportunidad de hacerlo, pero también dicen, no te precipites, porque posiblemente si tú te precipitas a esto, digamos que tengas como algún tipo de pérdida, ¿bien? Ya me contaréis. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Géminis, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Géminis que estáis solteros. Pues mira, Géminis, aquí está apareciendo una persona muy importante. Dice, estás de triunfo, Géminis, pero ya es cuestión de que tú tengas ganas o no tengas ganas, ¿eh? Esto ya es cuestión tuya, pero que tú entras o estás a punto de entrar en una fase de tu vida en la cual vas a brillar y vas a tener bastantes oportunidades, y en concreto me quedo con esta tan importante, te digo que sí. Que lo que pasa es que a lo mejor esta oportunidad que llega no llega en el momento adecuado, pero bueno, vamos a ver qué va pasando. Vamos a ver qué pasa por aquí. Vamos a ver, Géminis, que estáis solteros. Mira, ¿ves? Géminis, aquí dicen las cartas, esta persona que llega a tu vida, dice, llega como nueva al lugar que tú estás viviendo, es una persona que tú no has visto nunca, ¿vale?
digamos que comienza una ilusión entre esta persona y tú. Pero también, ¿por qué te veo yo a ti que es una ilusión que te confunde, ¿no? ¿Por qué piensas, Géminis, que una persona así no se puede fijar en ti? ¿Por qué no? Aquí lo que te indican las cartas es que deberías de creer un poquito más en los sentimientos que puedan tener las otras personas hacia ti. Bien, Géminis. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis, que estáis solteros. Habéis vivido un estancamiento de mucho tiempo, ¿eh? Y se llega el momento en el que se abren los caminos para vosotros, que muchos de vosotros diréis, pues ¿qué ha pasado, no? De repente. Entonces aquí dicen las cartas, a veces confirman las cartas, esta persona, Géminis, viene de otro lugar, ha cambiado su vida totalmente. Es una persona que tiene cargas familiares, muchos de vosotros le pondréis pegas, otros no. Pero esta persona sí viene con cargas familiares, viene recién separado o separada, bien. Y es una persona ahora mismo como que te puede ofrecer esa estabilidad que tú necesitas. Pero claro, Géminis, es una persona de pronta convivencia y yo a ti no te veo por la labor de tener una convivencia tan pronto, ¿no? Entonces aquí en este caso te diría, Géminis, ve a tu ritmo, pero tampoco, digamos, te alejes totalmente de esta persona. O sea, es bueno que vayas a tu ritmo, que dicen las cartas, ve a tu ritmo, pero tampoco la apartes totalmente. ¿Bien? Géminis, que estáis solteros, dice que en un principio, cuando tú conoces a esta persona, pues no es una persona que tú vayas a ir diciendo, ah, mira, pues estoy conociendo a alguien. No, no lo vas a decir. Dice, esto lo vas a mantener en la clandestinidad. ¿Vale? Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis. Que estáis solteros. ¿Ves? Aquí dicen las cartas, dice, hay un cambio rotundo en tu vida sentimental. Y fíjate, como te he dicho, esta persona llega de fuera y es una persona totalmente nueva, ¿vale? Dice, pero también está relacionada con tu trabajo, esta persona. O sea, que podría entrar al lugar que tú estás trabajando o de una manera o de otra está relacionada con el trabajo que tú desempeñas o algún lugar que tú vas de forma recurrente, ¿no? Entonces aquí, mira, ¿ves? Aquí dicen las cartas, tienes mucho miedo a avanzar, Géminis, porque ya vienes de muchas traiciones. Dice, pero tú a día de hoy eres tú mismo el que te traicionas a ti mismo, Géminis. Tú mismo te traicionas porque no te permites, para ti enamorarte es un lujo, no te permites ese lujo de enamorarte, ¿no? Entonces yo veo a esta persona que sí podrías tener una oportunidad, vamos a ver qué pasaría aquí entre vosotros dos, pero si finalmente va a haber lo que es una relación o no. Una convivencia, relación, aunque para convivencia yo no te veo todavía, Géminis. Yo no te veo, pero bueno, vamos a ver lo que dicen las cartas. Es una persona con la que tú vas a tener muchas vivencias, Géminis, así lo dicen las cartas, tendrás muchas vivencias y dice como que sales te veo en muchos lugares con esta persona, pero más bien como presentando a esta persona como una amistad, ¿no? Dice hasta que llegue el momento que esta persona te pida más o se moleste porque tú no le des ese lugar, porque serás tú el que no le darás ese lugar a esta persona. Tratarás a esta persona como una amistad. ¿Bien? Entonces, Géminis, ¿podrías llegar a tener una relación estable con esta persona? Sí, sí, podrías, pero siempre tienes que querer tú, Géminis. Tienes que querer tú. Y luego aquí dicen las cartas, dice... llega un momento en el que tú no puedes pararte a pensar en qué quieren los demás para ti, qué es lo que tú quieres para ti.
muy importante. ¿Tú qué es lo que quieres para ti? Bien. Entonces, esta persona, yo sí te diría que viene con sentimientos sinceros, con buenas intenciones, Géminis, porque veo una persona con buenas intenciones, una persona que te aporta calma, que te aporta paz. A ver, que esta persona tampoco quiere un matrimonio ni nada por el estilo, ¿eh? Pero claro, a ti te sale cierta desconfianza, ¿bien? Pero bueno, es algo que puede suceder y puede quedar en algo muy bonito, ¿eh? Pero esto ya cada uno depende cómo maneje lo que es la relación, en este caso. Vamos a seguimos, mi queridísimo Géminis. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Géminis que estáis casados, los que estáis en convivencia y Géminis que estáis de novios. Vamos a ver, casados, en convivencia y novios. Géminis, mira, aquí dicen las cartas que... yo, mira, en un principio te puedo decir, Géminis, mientras que todo va en una determinada línea, ¿no? Vamos a decirlo así, todo está correcto, todo está bien. Dice, pero no nos podemos salir de esa línea. Y a veces uno necesita salirse de esa línea, ¿vale? Necesitamos un cambio, así lo dicen las cartas. Dice, hay un momento en la relación en que se necesita un cambio. Por eso yo te he dicho hace un momento, que a veces es necesario salirse de esa línea. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis. Casados, en convivencia y novios. Habéis hablado de cambios, ¿eh? Pero son unos cambios que lo que dicen las cartas que a día de hoy no se pueden dar. O sea, hay que darle tiempo. O sea, si queremos un cambio importante, dicen las cartas, no es el momento. Y no es que la pareja no quiera realizar ese cambio. Es que no se puede ahora mismo. Entonces, el que no pueda la pareja ahora mismo realizar ese cambio nos genera ansiedad, nos genera incertidumbre. Géminis. Entonces aquí lo que dicen las cartas, Géminis, esto sucederá más adelante. No hace falta forzar nada. En cuanto a los sentimientos en la relación, yo veo como que los sentimientos no es algo que en esta relación se esté demostrando, ¿vale? Entonces, en este aspecto, Géminis, te diría, a veces el volver a ilusionar a la pareja es la clave de todo, ¿bien? Entonces aquí deberíamos de intentar ilusionar de nuevo a la pareja o Géminis o pareja de Géminis, ¿bien? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Géminis, casados, en convivencia y novios. Veo también como una especie de proposición, ¿no? En esta historia, pero no tiene que ver con matrimonio. Es una proposición de otra cosa, ¿ven? Géminis, casados, en convivencia y novios. Dice, si alguno de vosotros habéis tenido dudas porque la pareja no ha estado al 100%, porque no ha dado la sensación de que la pareja ha estado indeciso o indecisa con personas del pasado, dice, esta etapa ya llega a su fin, ¿vale? Es una lucha que se termina, Géminis. Hay una cosa que tiene muy clara tu pareja y es que quiere seguir contigo, pero también hay partes de esta persona, dice, que no ha terminado de curar, ¿no? Vamos a decirlo así, con personas del pasado. Pero sí tiene claros sus sentimientos hacia ti. Lo que pasa es que está aquí en una lucha interna. Dice que al final esto tiene fecha de caducidad y yo por lo que veo aquí sí te diría que esto tiene fecha de caducidad. Que sí, que esto está relacionado con una persona del pasado, pero que al final los sentimientos puros son para quien son, ¿no? Y los tiene
para contigo. ¿Bien? Géminis, casados, en convivencia y novios. Tendréis noticias, ¿ves? Aquí dicen, se avecinan noticias de esta persona del pasado. Y dice pues que nos pone un poco nerviosos, incluso un propósito que vosotros teníais se para, como que esto es algo que habíais hablado y se iba a dar, ¿no? O ibais a por ello, y con la llegada de esta persona, la comunicación de esta persona, esto se para. Pero al final, es lo que te he dicho antes, Géminis, al final vuestros objetivos se cumplirán con tu pareja. Se avecina este estancamiento, pero esto es pasajero también, ¿eh? Géminis, ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Géminis, con tu mensaje especial del amor. Puede haber muchos acontecimientos en tu vida que a veces te dé la sensación que el universo te pone este tipo de obstáculos para no estar bien en lo sentimental. Pero esto también te voy a decir, Géminis, que es una sensación tuya, ¿eh? Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, mi queridísimo Géminis, con tu salud. No te me vayas, ¿eh? Que te voy a dar otro mensaje general. Los temas de la salud, mi queridísimo Géminis, cuídate todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso. Está marcando muchísimo las mujeres que estéis en estado, Géminis, dice cuidaros mucho el embarazo. Bien, pero sobre todo lo que tenga que ver con esto. Os veo muy nerviosos, os veo muy atacados, Géminis. Veo un poquito atacados. Bueno, ya me contaréis. Vamos a seguimos. Géminis. Con tu mensaje general, mi queridísimo Géminis, llega el momento de saber o tener claro quién y quién no está en tu vida. Quién está para las buenas y para las malas, y quién está solo para las buenas. Dice, entonces va a llegar el momento de tú tener claro esto. Dice, ya depende de ti, tú a estas personas le des el lugar al que pertenece o que merecen o no. Eso ya es cosa tuya. Géminis, el número 12. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte, Géminis, y nos vemos en el próximo vídeo.